Exactamente, allí en el anexo del Parlamento se encuentra Matías Garro con novedades. Adelante, Mati, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Gracias. El gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Decirles que finalizó hace un rato la comparecencia del ministro de Ambiente y del presidente de OCE. Más dudas que certezas dejó esta comparecencia, según indican los integrantes de la oposición. Y por estas horas la novedad es que justamente la oposición entonces evaluará convocar nuevamente a las autoridades, pero esta vez en un régimen de interpelación. Desde las 10 de la mañana justamente comparecieron ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados para dar explicaciones de este cambio de timón que dio el gobierno en lo que tiene que ver con la política de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana. Suspendieron el proyecto Neptuno y ahora se avanza en una ampliación de aguas corrientes, así como también concretar la construcción de la reserva de Casupá. Hubo un cuarto intermedio hace un rato donde tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, quien defendió obviamente este cambio en las políticas públicas de abastecimiento de agua potable. Dijo que hoy aquí a los legisladores se le dio toda una referencia fundada técnicamente de por qué entonces ese cambio, y destacó que se espera que las obras comiencen en el primer trimestre del 2026. En paralelo se va a avanzar en otros temas que tienen que ver con la construcción de la represa de Casupá. Lo que se espera es que antes de que finalice este periodo de gobierno estén ambas obras finalizadas. Si les parece, vemos y escuchamos lo que decía Edgardo Ortuño. Esta es una decisión de política pública con fuerte sustento técnico, basado en evidencia científica y, lo más importante, basado en la experiencia que hemos vivido todas las uruguayas y los uruguayos, porque cuando nos quedamos sin reserva de agua bruta, de agua dulce, terminamos con 73 días sin agua potable, con agua salada, que es una situación que no se va a volver a repetir, porque con estas obras estaremos asegurando el abastecimiento. Estamos hablando de un conjunto de inversión de 350 millones de dólares aproximadamente, que suponen no solo el cumplimiento del objetivo de la realización de estas obras que aseguran el abastecimiento, un tema pendiente en el Uruguay desde hace larga data, sino que además suponen un ahorro significativo en relación a lo que estaba planteado con el proyecto Arasati. Que el proyecto Neptuno implicaba la construcción de una planta de agua potable de 200.000 metros cúbicos en la zona de Arasatí, y esta obra tenía un costo de 294 millones de dólares porque es la planta, la toma y 80 kilómetros de tuberías. Pero para poder volcar los 200.000 metros cúbicos que producía esta planta al sistema metropolitano requería obras adicionales por unos 70 millones de dólares, que se componía de una planta de energía de unos 30 millones de dólares, de unos 10 millones de dólares de expropiaciones para construir el polder y obras adicionales porque, como estaba concebida la obra, solo podía volcar 140.000 metros cúbicos a la red metropolitana. La semana pasada el diario del País daba cuenta de una conversación del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez con las autoridades del Ministerio de Ambiente, donde allí, según indica este diario, Alejandro Sánchez trasladó la preocupación de que la obra de Casupá no se transformara en un Antel Arena, es decir, que se mantuvieran en el presupuesto que se había marcado desde un principio. Le consultábamos a las autoridades sobre esta conversación, esto es lo que respondían. De ninguna manera están planteadas las incertidumbres a las que que hacen referencia algunos medios de prensa, porque no solo contamos con los estudios técnicos de OCE sólidos, sino que además nuestra empresa pública, en el marco de la cooperación técnica de CAF, ha contratado y se ha realizado un estudio externo que justamente reafirma y ubica el costo, la presupuestación en 130 millones de dólares de este proyecto, por lo que le hemos dado garantía y seguridad a Presidencia de la República, que naturalmente y con justicia está preocupada en este marco de restricciones que heredamos en este gobierno por el cuidado de los recursos públicos, que los montos van a estar dentro del orden de lo que está presupuestado. Esos 130 millones de dólares no solo incluyen la construcción de la planta, sino también incluyen las expropiaciones que están estimadas, la dirección de la obra, el proyecto ejecutivo y hay una partida destinada a los costos ambientales. Es decir, se considera en conjunto la inversión y no aspectos por separado.
A la oposición lo que preocupa es que, según dicen, cuando Tabaré Vázquez le entregó a Luis Lacalle Pou el proyecto de la construcción de Casupá, se hablaba de un costo de unos 80 millones de dólares. Ahora, con determinados ajustes, se comienza a hablar de unos 130 millones de dólares. Vamos a compartir ahora lo que decía la oposición. Walter Cervini, legislador en representación del Partido Colorado, quien decía que hoy el Ministerio de Ambiente no les entregó ningún dato técnico nuevo y que se utilizaron de forma tendenciosa algunos informes. No aportaron ni un solo elemento técnico nuevo que nos haga reflexionar sobre la decisión que tomaron. Después, muchas cosas importantes. En la opinión pública, el gobierno ha hecho referencia a un informe del BID que fue encargado en el periodo anterior como para justificar la suspensión de Arasatí, ya que así se realizaba una comparación entre Arasatí y Casupá. Queremos decir que esto no es así. El informe no es hecho por personal del BID, el informe es financiado por el BID, lo realiza una consultora y en la página del Ministerio de Ambiente se carga un resumen que es muy tendencioso, que no está hecho ni siquiera por la consultora y no sabemos si tiene el aval del BID, en donde en ningún momento se refleja una comparación entre Arasatí y Casupá que pueda afirmar que es más robusto y confiable Casupá que Arasatí. Esto lo queremos dejar claro porque es bien importante, ya que se utiliza mal, porque lo que se encargó y el objetivo que buscaba ese informe, financiado por el BID, encargado por el Ministerio de Ambiente de las autoridades anteriores y realizado por la consultora, fue un protocolo de sequía que lamentablemente no existía en nuestro país luego de tantos gobiernos y en el periodo pasado se dejó en el Ministerio para que tuviéramos actuación de cómo proseguir en un protocolo. Después quedaron cosas claras. El Frente Amplio, estando en la oposición, nunca reconoció que se precisaba una nueva planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos. Hoy nos dejaron bien claro todas las autoridades que la planta es necesaria y que la van a realizar. Y asimismo también en exposiciones del ministro de Ambiente dejó en claro que Casupá no demoraría nunca, en el mejor de los casos, menos de 6 años y luego se tiene que esperar el tiempo necesario para que se llene. Y esto tira por abajo la teoría de que los problemas en la sequía del 23 se dieron porque el gobierno de coalición no realizó la obra de Casupá. Reitero entonces, la oposición evaluará en próximos días entonces el llamado a interpelación de Edgardo Ortuño, una interpelación más a un integrante del gobierno de Yamandu Orsi, porque también se está avanzando en la interpelación del ministro de Ganadería por la compra de tierras para el Instituto Nacional de Colonización. Por el momento son estas las novedades desde el Palacio Legislativo. Vuelvo con ustedes a estudios, compañeros. Muchas